Cuando nosotros hablamos de la iglesia primitiva, es interesante notar un crecimiento explosivo que ellos tuvieron, un crecimiento exponencial. Vemos nosotros que primero en Marcos 3:12 la Biblia nos habla de que Jesús, funda u organiza lo que son, ¿qué cosa? 12 discípulos. Los entrena por 3 años, los prepara, los organiza, 12 discípulos. Después de los 12 discípulos, Lucas 10:1 dice que Cristo envió de 2 en 2, ¿cuántos? 70. Después en Hechos 1:15 nos habla de 120 discípulos, ya no eran 70, sube a 120. En 1 Corintios 15:6 dice que el cristianismo llegó después de 120, llegó a ser 500. Luego en Hechos 2:41 llegaron a ser 3,000. En Hechos 4:4 llegaron a ser 5,000. Ya en Hechos 5:14, apenas en el capítulo 5, habla de un gran número, ya no podía contarlos. Hechos 2:47 dice que cada día Dios añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Cada día, 365 personas que cada día, durante el año estaban agregándose al pueblo de Dios. Y luego en Hechos 6:1 dice que la iglesia crecía y en Hechos 9:31 la iglesia se multiplicaba. Entonces hay un crecimiento exponencial. Empieza con 1 y luego va creciendo y es un crecimiento exponencial. Es decir, vemos que los 120 ganan el doble, aquí deberían haber 240, pero no, ellos ganan 500. O sea, vemos que hay una ganancia de 1 a 1, cada uno ganando a 1. Ahora, a mí me llamó la atención y yo me hice una pregunta. ¿Cómo se cuidaban los miembros recién convertidos? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta. ¿Cómo hacían? Bautizaban 3,000 personas. ¿Y cómo hacían para traerlos a la iglesia? Para congregarlos, para darles la cartilla, para tomarles lista, no existían celulares. No les decían, hey hermano, venga al culto. No había Facebook. Lo único que tenían eran los escritos, era la Biblia. ¿Cómo hacían para cuidar 3,000 personas y luego 5,000 personas? ¿Alguna vez se ha preguntado eso usted? ¿Cómo se cuidaban? ¿No? ¿Cómo hacían? ¿Qué técnica utilizaban? ¿Cómo hacían? Para cuidarse entre ellos mismos, para saber quién no vino a la iglesia, para saber si algún hermano se había enfermado. ¿Cómo hacían? Bueno, dejemos que la Biblia nos conteste. No pierda Hechos 8, no pierdas Hechos, no lo pierda. Vamos a ir al capítulo 2 y lea conmigo el verso 41. Hechos 2:41. Vamos a ver algunas pistas que nos da la Biblia. ¿Cómo se cuidaban entre ellos mismos? Dice la Escritura, Hechos 2:41. ¿Lo tenemos? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense, 3,000 bautismos en un solo día. 42, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 43. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes, y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, ¿a dónde? En las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta es la iglesia primitiva. Bautizaba a 3,000 personas. ¿Y cómo hacían para cuidarse el uno al otro? ¿Cómo estaban organizados? ¿De qué forma se daban cuenta el que no venía a las reuniones? ¿De qué forma? De 2 en 2, reuniones. ¿Mande? Vamos a leer un poquito más. Hechos 5:42. Hechos 5:42. Dale vuelta a la página. Vamos a leer un poquito más. ¿Cómo hacía esta iglesia? Hechos 5:42. Dice así: todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién?
cómo hacían para cuidarse entre ellos? ¿Cómo hacían? Vamos a leer un versículo más. Hechos 20:20, un poquito más adelante. Dele vuelta a la página. Hechos 20:20. Dice la palabra de Dios. Léalo conmigo. Y como Pablo está hablando aquí, está despidiéndose, está a punto de irse para continuar la predicación, y Pablo les dice así: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente, ¿y qué dice ahí? Y por las casas. ¿Cómo hacía la iglesia primitiva para cuidarse entre ellos mismos? ¿Cómo hacía? Eran primero 12, 120, 70, 500, 3000, 5000, y siguen creciendo uno por día. Cada día Dios agregaba. ¿Cómo hacían para cuidarse? ¿Cómo hacían? Practicaban lo que se llama evangelismo oikos. A ver, hermano, ¿y qué es eso? ¿Qué me está diciendo? Es de la palabra griega, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Evangelismo oikos quiere decir evangelismo en las casas. Así es como ellos se cuidaban entre ellos mismos. No solo bautizaban a la gente, sino que cada persona que se bautizaba la agregaban a un oikos, la agregaban a una casa. Y así el grupito de la casa, ahí sabían si el hermano tenía trabajo, ahí se daban cuenta. Si el hermano estaba enfermo, ahí se daban cuenta. Si el hermano estaba desanimado, el recién bautizado. Si el hermano estaba enfermito, ahí se daban cuenta. ¿Y qué hacían? Si miraban que a alguien le hacía falta algo, dice, vendían el televisor, vendían el carro, vendían lo que fuera y le ayudaban al hermano que estaba en necesidad. Allí, en casa, evangelismo oikos. Evangelismo de las casas. Interesante que cuando vemos esta forma de trabajar, dice la Biblia, el Espíritu de Profecía, dice en el Servicio Cristiano, en la página 57, si hay muchos miembros en la iglesia, y aquí vemos muchos, cuando dicen muchos se refiere donde están 2 o 3, donde hay 2 o 3 ya son muchos, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, 3 ya son muchos, y aquí hay más de 3. Entonces dice el Espíritu de Profecía, si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en pequeños grupos, para trabajar no solo, ¿qué cosa? Por los miembros de la iglesia, sino también en favor de ¿quién? En favor de los, ¿qué dice ahí? O sea, los oikos, el evangelismo oikos tiene dos lugares o 2 brazos de trabajo. 2 brazos. Con un brazo está ¿qué? Están reteniendo a los miembros, ayudando a los miembros, formando nuevos líderes. Evangelismo oikos. Y por otro lado está evangelizando ¿a quién? A los incrédulos, a los que no conocen de Dios, a los que no han nacido del agua y del Espíritu. El evangelismo oico tiene 2 brazos. El evangelismo de las casas tiene 2 brazos para funcionar. De casa en casa. Por eso dice, nuestra iglesia debe estar organizada en grupos pequeños. Filemón 1:2 dice, a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está ¿dónde? A la iglesia que está en su casa. En el tiempo de la iglesia primitiva, todo el que se bautizaba, se unía a una célula, se unía a un grupo pequeño, el evangelismo oikos. Por eso es que la iglesia crecía. Y el hecho de que crecía es porque la gente que se bautizaba se unía a un grupo y la persona después de bautizar crecía en el grupo. En el grupo lo ponían a cantar, en el grupo lo ponían a predicar, en el grupo lo ponían a dirigir. La persona iba creciendo de tal manera que esa persona se convertía en un discípulo y esos 3000 ganaban 5000. Esa es la forma como la iglesia primitiva se organizaba, esa es la forma de trabajar de la iglesia primitiva. Por eso cuando en el Antiguo Testamento Moisés estaba tratando de hacer el todo, él venía, tocaba la campana, daba la misa, recogía las ofrendas, y Jetro le dice, ¿qué estás haciendo, muchacho? Te vas a morir. El pueblo tiene que estar organizado, la iglesia de Dios tiene que estar organizada. Pon jefes, le dijo Jetro, pon jefes, ¿qué cosa? De 1000, y luego jefes de 100, luego jefes después de los grupos de 100, pon grupos, jefes de grupos de ¿qué?
de grupos de 10. Los hogares iglesia deben ser 10 personas. 10 personas. Más el líder y el asociado, 12. Con ellos son 12, ahí están los 12 discípulos. Ya el número 13 ya es Judas, cuidado. Cuando en el hogar iglesia hay más de 3, cuando ya hay 13, hay que fundar otro hogar iglesia. Hay que separar otro oikos, hay que hacer otro grupo. No deben haber más de 12, solo deben haber, dice la Biblia, pon grupos de 10, porque el pueblo de Dios avanza organizado. El pueblo de Dios debe estar ordenado. Dice Evangelismo, página 89. La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano es un plan que ha sido presentado a mí por aquel que no puede equivocarse. Así es como la hizo la iglesia primitiva. Y así es como lo hizo Moisés. Dios le dijo a través de Jetro, le dijo, ponga grupos de 10. Y debe haber ahí un líder y un asociado. Póngalos ahí a dirigir. Grupos de 10. Por eso es que la iglesia crecía de una forma exponencial. La visión de Dios, vamos a regresar a Hechos, estábamos ahí, vamos a ir ahora al capítulo 8. La visión de Dios, la meta de Dios, el sueño de Dios era lo que está en Hechos 1:8. Dios le había dicho a sus discípulos, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Dios está hablando de un evangelismo progresivo. Un evangelismo que empieza de lo cercano a lo lejano, a lo que está más lejos. Los discípulos estaban felices. Habían bautizado ya 3,000 personas en una sola campaña evangelística, imagínense. Estaban felices. Sin embargo, algo no estaba bien. Dice la palabra de Dios, lea conmigo Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Vamos a leer del 1 al 4. Dice la palabra de Dios, y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban, es lo que está hablando. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba, ¿dónde? Estaba en Jerusalén. ¿Cuál es Jerusalén? Según ese mapa que está ahí, el principio era, prediquen o sean testigos ¿a dónde? Primero en Jerusalén, después sean testigos en Judea, después sean testigos en Samaria y después prediquen ¿a dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Y qué pasó? Los discípulos están ¿a dónde? Están en el principio, en el inicio de la carrera, están en Jerusalén. Y hay una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos, ¿a dónde? Por tierras de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. La palabra que utiliza aquí es como un huracán. Saulo era un huracán en la iglesia, devastaba la iglesia. Y entrando ¿a dónde? Casa por casa, evangelismo oikos, célula por célula, hogar iglesia por hogar iglesia. Así estaban organizados ellos. Entraba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿haciendo qué? Anunciando ¿qué cosa? Anunciando el evangelio. Este era el sueño de Dios. Jerusalén, luego pasar por Judea, luego Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué estaban haciendo los discípulos? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Mire lo que dice el Espíritu de Profecía en el libro Hechos de los Apóstoles, escrito por Elena White, en el capítulo 11 y en la página 87. El capítulo se llama El Evangelio en Samaria. Dice así: la persecución, lo que acabamos de leer, la persecución que sobrevino a la iglesia de Jerusalén dio gran impulso a la obra del evangelio. El éxito había acompañado la administración de la palabra en ese lugar y había peligro. ¿Qué había? Después que se bautizaron 3,000, ¿qué había? Había peligro. Se bautizan 3,000 a la iglesia. La iglesia está organizada en grupos pequeños. Pero cuando viene esta ganancia de almas, se levanta un peligro. ¿Cuál es el peligro?
Había un peligro, sigue diciendo el libro, de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo, ¿a dónde? ¿A dónde? En Jerusalén, en el principio, en el inicio. Corrían peligro de quedarse ahí encerrados. Y sigue diciendo, desatendiendo la comisión del Salvador de ir, ¿a dónde? De ir a todo el mundo. Los discípulos podían decir, wow, ya bautizamos 3,000, ya alcanzamos el blanco, ya quedémonos tranquilos. Quedémonos en Jerusalén. Había un peligro de sentirse cómodos, tranquilos, ya lo hicimos, ya no hagamos nada. Y entonces, ¿qué ocurrió? Dios se dio cuenta de ese peligro. Y mira lo que ocurre. Sigue diciendo este mismo libro, capítulo 11, Hechos de los Apóstoles, el Espíritu de Profecía, nos amplía, página 88, dice así: en vez de enseñar a los nuevos conversos a llevar el evangelio a quienes no lo habían oído, corrían el peligro de adoptar una actitud que indujera a todos a sentirse satisfechos con lo que habían realizado. Para dispersar a sus representantes donde pudieran trabajar por otros, Dios permitió que fueran, ¿qué cosa? Perseguidos, ahuyentados de Jerusalén. Los creyentes iban por todas partes anunciando la palabra. ¿Qué ocurrió? Los discípulos están ¿a dónde? Están en Jerusalén. Bautizan 3,000. Están bien organizados, grupos pequeños, bien organizados. Pero ocurre un peligro. El peligro era aquí, hasta aquí llegamos, ya terminamos. Y ellos dicen, no han terminado. Falta Judea, falta Samaria, falta lo último de la tierra. Y entonces Dios permite ¿qué? Dios permite una persecución grande, que ahí la Biblia le llama, los términos que utiliza son de devastación. Saulo devastaba la iglesia. Y esta persecución permitió que ellos se esparcieran por toda la región. Pero mire qué lindas estas personas, qué lindos estos discípulos. Verso 4, los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué cosa? Anunciando, ¿qué cosa? Anunciando el evangelio, anunciando la palabra. Es decir, después que fueron perseguidos, ellos no fueron amedrentados, sino que ellos entonces, después de la persecución, ellos pudieron compartir la palabra de Dios. Entonces ahora, para terminar, la pregunta, porque no le hemos contestado todavía. ¿Cuál fue la primera pregunta al principio? La primera pregunta al principio es ¿cómo se obtiene la fuerza para resistir el mal? Entonces en esta última parte vamos a contestar esa pregunta. Ya vimos un poquito de la iglesia primitiva, cómo funcionaban ellos y cómo ellos se quedaron ahí estancados, pero Dios les dio una manita, los empujó y ellos predicaron. Ahora la última pregunta. ¿Cómo se obtiene la fuerza para resistir el mal? El mismo libro, Hechos de los Apóstoles, nos amplía un poquito. La fuerza de Sansón estaba ¿dónde? La mayoría de personas piensan que estaba en su cabello, ¿verdad? Se lo cortan. Pero, ¿dónde se encuentra la fuerza del cristiano? ¿En qué forma encuentra la fuerza del cristiano? Mire lo que dice este libro. Hechos de los Apóstoles. La persecución que sobrevino a la iglesia de Jerusalén dio impulso a la obra del evangelio. Esta parte ya la leímos. El éxito había acompañado la administración de la palabra en ese lugar y había peligro de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo allí, desatendiendo la comisión de ir a todo el mundo, olvidando que la fuerza para resistir el mal se obtiene mejor mediante el servicio agresivo. Entonces la pregunta era, ¿cómo se obtiene la fuerza para vencer el mal? ¿Orando solamente? ¿Estudiando la Biblia solamente? ¿Viniendo a la iglesia solamente los sábados? ¿Cómo se obtiene la fuerza para vencer el mal? ¿Qué tengo yo que hacer para que el maligno no me ponga zancadilla y yo caiga en mi vida cristiana? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Una sola frase, ahí está la respuesta. Un servicio agresivo. Un servicio agresivo.
una obra misionera agresiva. No tenerle miedo a nadie, hablarle del amor de Dios. No es que vamos a andar golpeando a la gente, no se refiere a eso. Un servicio agresivo. Predicar de una forma apasionada el Evangelio de Dios. Olvidando, me llama la atención, olvidando. Ellos podían, ¿por qué Dios permite la persecución? Porque ellos podían olvidar que la fuerza para resistir el mal se obtiene mejor mediante el servicio agresivo. El problema de los discípulos es que, dice aquí, ellos comenzaron a pensar que no había ninguna obra más importante que la de proteger a la iglesia de Jerusalén de los ataques del enemigo. O sea, los discípulos dijeron, no, quedémonos aquí. Ya tenemos 3,000, ahora doctrinemos a estos 3,000 y que amen a Dios y ahí los tenían juntos. Olvidaron entrenarlos, olvidaron prepararlos. Y por eso Dios dice, no, ¿qué están haciendo ahí? Váyanse, fuera de aquí. Casi pasó lo mismo, ¿recuerdan la Torre de Babel? En la Torre de Babel Dios dijo, expárzanse y multiplíquense. Eso fue en la Torre de Babel, ¿verdad? Y el ser humano que dijo, no, ¿qué multiplíquense? Vengan aquí, hagamos una torre. Y si Dios nos manda otro diluvio, esta torre nos va a cuidar. Aquí no nos va a hacer nada, estémonos juntitos. Dios desciende a ver qué están haciendo estos traviesos. ¿Y qué estaban haciendo? Dios dice, riéguense, expándanse por la tierra. Y el humano dice, no, Señor, aquí me quedo. ¿Y qué hace Dios? Les cambia el idioma. Y desde ahí viene el problema de los idiomas. Ahí es donde unos hablan inglés, otros hablan español, otros hablan tartamudo, otros hablan spanglish. Porque no se cumplió la obligación que Dios había dado. El ser humano estaba ya amontonado uno encima de otro así, en la Torre de Babel. Y Dios dice, expándanse. La forma para obtener la fuerza y resistir el mal es a través de un servicio agresivo. Todo el que ha recibido a Cristo está llamado a trabajar por la salvación de sus prójimos. Todo el que se ha bautizado está comprometido a trabajar para salvar a otros. El ángel enviado a Felipe podría haber efectuado por sí mismo la obra en favor del etíope, pero no es tal el modo que Dios tiene de obrar. Su plan es que los hombres trabajen en beneficio de sus prójimos. Mire que no dice pastores, dice hombres, y aquí se refiere a toda la iglesia, El plan de Dios. ¿Por qué ahí en Hechos capítulo 8:26 dice, un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, acércate a ese etíope, predícale, bautízale? Ahora la pregunta es, ¿por qué ese ángel no le fue a predicar a etíope? ¿Por qué el ángel tuvo que llamar a un discípulo? Le dijo el ángel le habla al discípulo y el discípulo habla con el etíope y lo bautiza. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Porque Dios quiere que cada persona trabaje en beneficio de sus prójimos. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos ahora? Y vamos a hablar 3 meses de este problema. Por 3 meses vamos a estar hablando. El problema ahora es el egoísmo. Y la lección de escuela sabática nos habla de eso. Nos habla el egoísmo. ¿Sabían ustedes que el deseo de todas las gentes dice que el pecado nació en el egoísmo? Eso dice el deseo de todas las gentes. El pecado se originó. ¿Por qué estamos así de arruinados? ¿Por qué estamos aguantando frío? ¿Por qué el clima está tan loco? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta maldad? Por el pecado. ¿Y dónde nace el pecado? En el egoísmo. Y a veces ese egoísmo puede afectarnos aún ya después de ser cristianos. Aún después de ser cristianos, ese egoísmo podría afectarnos. Y podríamos pensar, bueno, yo estoy bautizado, mi familia está bautizada, estamos bien. No me interesa el que está perdido. Ese egoísmo puede destruir nuestra vida espiritual. El pueblo fiel de Dios, sigue diciendo el mismo libro, el pueblo fiel de Dios fue siempre constituido por misioneros activos, quienes consagran sus recursos al honor de su nombre
y usan sabiamente sus talentos para servicio de Dios. Mire, es lo contrario del egoísmo, ¿eh? ¿Cómo es el egoísmo? El egoísmo es todo lo que tengo es mío y lo que tiene el otro lo quiero y no soy feliz hasta que me lo den, hasta que lo tenga. Ese es el egoísmo, ¿verdad? Pero el discípulo de Dios no. El discípulo de Dios dice, todos los recursos, todo lo que tengo, todos mis talentos son para servir a Dios. Tengo un televisor de 42 pulgadas, yo no lo tengo, estoy ilustrando. Yo no lo tengo, yo no sé. Si usted tiene un televisor de 42 pulgadas, usted debe decir, este televisor es para servir a Dios, para usarlo en el lugar iglesia, para predicación. Si usted tiene un carro de 4x4, usted debe decir, este carro es para servir a Dios, para llevar personas a la iglesia, aunque haya nieve, pero ahí en mi 4x4 yo los llevo. Si usted tiene una casa, esta casa es para servir a Dios. Es lo contrario del egoísmo. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, página 91. ¿Qué nos dice la Biblia sobre esto? Dice Proverbios 10:30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas, ¿qué es? Hay que ser sabios, trabajar para Dios, servir a Cristo. El que gana almas es sabios. Dice la palabra de Dios, Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Quiénes van a brillar por toda la eternidad? ¿Quiénes estarán brillando delante de Dios por toda la eternidad? Los que enseñan la justicia a la multitud. ¿Y qué es enseñar la justicia a la multitud? Los que predican a Cristo. Cristo es la justicia. Los que predican a Cristo dice que van a brillar por la eternidad delante del trono de Dios. Santiago 5:20, sepa pues que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá, ¿qué cosa? Multitud de pecados. Hechos 8:4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Quiero que me acompañen, y con esto vamos a terminar, segunda carta de Pedro, y vamos a leer el capítulo 1, por si no quedó clara la explicación, por si no quedó claro lo que es el espíritu de profecía. El espíritu de profecía dice que la fuerza se obtiene mejor por un servicio agresivo, sirviendo a los demás en la salvación agresivamente, y así tenemos fuerza espiritual. Pero por si no le cree el espíritu de profecía, bueno, créale a la Biblia. Vamos a ver qué nos dice Pedro. Acompáñeme. Primera carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, vamos a leer ahí el verso 5. Segunda de Pedro, 1:5. ¿Lo tenemos? Ya leímos lo que dice el espíritu de profecía, ¿verdad? La pregunta era, ¿cómo tener la fuerza para vencer el mal? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Y el espíritu de profecía ya nos dijo, la fuerza se obtiene sirviendo agresivamente a Dios y al prójimo, predicando, obra misionera. Así se obtiene la fuerza. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Dice Pedro, vosotros también segunda de Pedro, ¿lo tiene? Sí. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, o sea, la fe que tenemos que añadir ¿qué? Lo voy a poner aquí en la pantalla. A la fe que usted tiene, pistis en el idioma griego, la convicción de la verdad. Usted está convencido que el sábado es el día del Señor. Usted está convencido que la ley de Dios vale. Pero eso no es suficiente, dice Pedro. A esto usted tiene que darle otra cucharadita. A esa receta, si usted solamente tiene fe, cuidado. Porque 2 Corintios 11 dice que hasta los demonios tienen fe. Hasta los demonios. Pero ¿cuándo ha visto usted un demonio dando un estudio bíblico? ¿Cuándo ha visto usted un demonio ganando almas? No, al contrario, las estorban. Las estorban. Dice la Biblia, hablando de los demonios, dice la Biblia en Lucas 11:26.
Grábese este versículo. Lucas 11:26 dice que una persona, después que se aleja de Dios, después que se bautiza, si se aleja a Dios, dice que se le meten 7 demonios, peores. Por eso, si ya nos bautizamos, no nos alejemos de Dios, porque yo sé lo que es tener 7 demonios, yo ya los he tenido, de verdad. Mi hermano está allá de testigo. Mi hermano y yo nos bautizamos de 15 años y luego nos apartamos. Y son 7 demonios que se le meten a uno. Y por eso es que yo me convertí en un ateo. Después de bautizarme me convertí en ateo y me aparté de Dios. Así que los demonios no creen. El conflicto de los siglos dice que cuando Cristo venga, los demonios van a confesar la divinidad de Dios. Van a confesar, este es el Hijo de Dios, los demonios. Así que no es suficiente la fe. Sí, hay que tener fe, pero a esto, dice Pedro, dele otra cucharadita. A la cucharadita de fe, agréguele virtud, arete, en griego, arete, que significa una excelencia moral. Luego a la virtud, agréguele conocimiento, en griego es gnosis, en inglés es knowledge. Entonces, es necesario que usted, a la fe que tiene, échale otra cucharadita de un carácter de acuerdo, una excelencia moral. Un conocimiento práctico de los caminos y los planes de Dios, el conocimiento. A esto hay que echarle otra cucharadita. Y esta es la palabra ekrateia, que significa dominio propio o templanza. Hay que agregar una cucharadita más. La upomoné, que significa paciencia, una valiente y firme perseverancia bajo la más dura adversidad. A la paciencia hay que agregarle eusebia, piedad, reverencia a Dios, y esta cualidad impide que el cristiano se torne fariseo y lo mantiene humilde y amable. Eusebia. Hay que echarle una cucharadita de eusebia para que seamos siempre humildes, siempre amables. Luego Pedro dice, a esta receta usted me le va a agregar una cucharadita de Filadelfia, que significa afecto fraternal, un genuino amor por los hermanos. O sea, si yo me bautizo, vengo a la iglesia, me aprendo el versículo de memoria, estudio la matutina, ando la Biblia en mi carro, pero no amo a mis hermanos, no les predico, no estoy en un hogar iglesia, cuidadito. Pedro dice, le falta, su receta no está terminada, le falta. Tiene que haber Filadelfia, tiene que haber ese amor fraternal, amor genuino por los hermanos. Y finalmente Pedro termina diciendo, la última receta, el último elemento es ágape, amor. Es un afecto basado en el conocimiento y en la razón. Un afecto que está dispuesto a sacrificar el yo por el bien del que se ama. Ágape. Para dar un estudio bíblico se necesita ágape. Amar a esa persona. Soñar con que ya está en el reino de los cielos. Verla como un siervo de Dios. ¿Está claro? ¿Está claro la receta? Ahora, vamos a regresar a Pedro. Mire lo que dice Pedro. Por si no le cree el espíritu de profecía, créale a la Biblia. El espíritu de profecía dice, la única forma de tener fuerza es obra misionera, de una forma agresiva. ¿Y qué dice la Biblia? Dice Pedro, regresemos a toda esta receta que él dio, dice, verso 8, léalo conmigo. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿cuáles cosas? Pistis, arete, gnosis, ekrateia, upomoné, eusebia, Filadelfia, ágape. Si estas cosas están en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. O sea, no se puede estar quieto. Uno tiene agape por la persona y el hermano no vino. Ay, ¿qué pasa? Tengo que hablarle. Ay, ¿qué pasa? El hermano está enfermito, se quebró una pierna. Ay, vamos a visitarlo. O sea, no nos dejará estar quietos en la iglesia si tenemos esta receta. Sigue diciendo Pedro. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, la mejor forma de aprenderse la Biblia es enseñándola. La mejor forma de aprenderse la Biblia, enseñándola. Usted estudia bíblicos, usted mismo está aprendiendo. Porque la mejor forma de aprenderse la Biblia es enseñándola. Entonces sigue diciendo Pedrito, mire este Pedrito. Verso 9. A ver, nos quedamos en el 8, verso 9.
Porque el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, ya se le olvidó que se bautizó. Y dice, no, ¿qué me importa los hogares y iglesias? Tengo que ir a trabajar para pagar las tarjetas de crédito. Tengo que ir a trabajar porque quiero el teléfono más nuevo. Y entra el egoísmo. Entonces dice Pedro, uy, cuidado, eso es vista corta, eso es miopía. No involucrarnos en la misión es miopía. Es solo estar viendo, como decía mi mamá, de la nariz para adelante. ¿Cómo era que decía ella? Lo que tenemos enfrente de la nariz, pues. Es estar viendo así cortito. La punta de la nariz, esa es la expresión que usaba mi mamá. Si no tenemos esto, Pedro dice, cuidado, miopía. Verso 10. Por lo cual, hermanos míos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, ¿cuáles cosas? Esta receta. Haciendo estas cosas, un amor genuino por los hermanos, un afecto ágape basado en sacrificándonos por los demás. Léalo conmigo esta parte. Y este es el centro. Puede olvidar todo, pero no olvide este versículo. Verso 10. Porque haciendo estas cosas, no, ¿qué dice ahí? Léalo conmigo. ¿Qué dice la Biblia? Escrito está, no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al que practica esta receta, al que sirve a Dios de una forma agresiva, ¿qué obtiene? ¿Qué obtiene? Fuerza. Y esa fuerza hace que la persona, puede ser que se tambalee, pero no, dice Pedro, no caeréis jamás. Y en el cielo, cuando Cristo venga, te van a dar una amplia bienvenida. Cristo te va a decir, bien, buen siervo fiel. En lo poquito, allá en Germantown, en lo poquito fuiste fiel. Fuiste un siervo agresivo. Servías a Dios de todo corazón, con toda tu voluntad, con todas tus fuerzas. Bien hecho. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Está claro? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Este 2018. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar todos. Apoyar los hogares iglesia. No es suficiente venir el sábado. La iglesia primitiva trabajaba en hogares iglesia, porque en los hogares iglesia, ahí se cuidan los que ya están bautizados y se ganan los inconversos. Entonces la invitación de Phillips es para nosotros. Esparzamos la luz de Cristo. Dediquémonos a Dios. Apartémonos del egoísmo y todo lo que tenemos, dediquémoselo a Dios. Querido Padre, al estudiar la vida, la forma de vivir de la iglesia primitiva, hemos aprendido una cosa. Hemos aprendido que la única forma de estar firmes hasta que tú vengas es sirviéndote de todo corazón, entregándonos completamente, no solo a ti, pero entregándonos también al prójimo, trabajar por nuestros prójimos, ganar almas, buscarlos para el reino de los cielos. Sí, mi Dios, hay dolor, hay sufrimiento, pero esta mañana aceptamos la invitación. Queremos esparcir la luz de Cristo. Capacítanos, mi Dios, que este año podamos tener más hogares iglesia, más grupos pequeños, que practiquemos el evangelismo oikos, evangelismo en las casas, predicando en el templo, pero también predicando en las casas. Mi Dios, este templo que tú levantaste, esta iglesia que tú levantaste acá en Germantown, permite que seamos una luz, una bendición para todo aquel que no te conoce. Y que en este año toda tu iglesia, trabajando juntos, si es tu voluntad, podamos verte venir este año. Queremos, mi Dios, que vengas. No sabemos cuándo será, pero queremos que venga. El Espíritu y la novia dice, ven. Y el que oiga, diga, ven. La gracia de nuestro Dios nos guarde por siempre. En el nombre de Jesús.